Hola gente, gracias por participar de Interconectados, esta serie de estudios cuya finalidad es eh, tener un panorama completo de la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis y estamos estudiando acerca de las instituciones que Dios ha establecido en su palabra, del dominio responsable, del matrimonio, también de la familia y hemos ya desarrollado cómo estas instituciones fueron afectadas grandemente por la introducción del pecado y hasta hoy en día esa naturaleza caída y ya posterior al diluvio, porque recordemos que el diluvio fue el juicio sobre el mundo, el diluvio universal y posterior al diluvio estas instituciones siguen vigentes porque Dios ha establecido en su palabra y aún tiene propósitos para cada uno, en forma independiente, así también para los matrimonios, para las familias. Pero atención, hoy conoceremos una cuarta institución que encontramos en la palabra de Dios. Veamos a cuál institución nos referimos. A continuación, el desarrollo del estudio interconectados. Después del diluvio, Dios mantuvo las tres instituciones divinas originales, pero añadió una nueva, una cuarta institución divina. Génesis capítulo 9, versículos 5 y 6 dice, Yo exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Si alguien quita una vida humana, la vida de esa persona también será quitada por manos humanas, pues Dios hizo a los seres humanos a su propia imagen. Dios dio a la humanidad la autoridad para quitar al hombre su vida como castigo por asesinato. Dicho de otra manera, Dios le transfirió al hombre la tarea de la pena de muerte. La vida es muy importante para Dios. En cuanto a los animales, Dios ordenó al hombre a honrar la vida de estos al comer carne. Sin embargo, a los ojos de Dios, el hombre es incluso más importante que los animales. ¿Por qué? Porque está hecho a imagen suya, a imagen de Dios. Por lo tanto, la vida del hombre no debe honrarse de una forma más elevada, ¿sí? Sin importar si un hombre muere a manos de un animal o de otro hombre. La pena es la muerte. Se le quita la vida al asesino. Eso es así porque el asesino ha destruido una imagen de Dios. Antes del diluvio, Dios no pedía esto, ¿sí? Es por eso que cuando Caín mató a Abel, Dios, ¿qué hizo? Lo expulsó, pero no acabó con su vida. De hecho, Dios lo protegió para que no lo mataran. Veamos a Génesis capítulo 4 versículos 10 al 15 y dice así la palabra de Dios y leo. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado. ¿De dónde? Expulsado de la tierra que se ha tragado a la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. En versículo 13 dice, y Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, y me has hecho un vagabundo sin hogar. Ahora, cualquiera que me encuentre me va a matar, dice. Pero el Señor respondió así. Versículo 15. No, porque yo
castigaré 7 veces más a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Entonces, después del diluvio, cuando Dios dio a la humanidad esta autoridad, la autoridad para quitarle la vida a un asesino, entre paréntesis, era promulgando así la pena de muerte, básicamente le dio al hombre la capacidad para crear un gobierno civil. Y aquí observamos en esta ilustración eh, esta cuarta institución, ¿cuál es? El gobierno civil. ¿Sí? Entonces, fíjense que las tres instituciones creadas por Dios, dominio responsable, matrimonio, familia, esto crea la sociedad. Y la cuarta institución, el gobierno civil, es la que restringe a la sociedad. Y viene la pregunta, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque el hombre necesitaba una estructura y un sistema organizado para mantener el orden en la sociedad y para administrar la pena de muerte de forma responsable. El mandato de Dios de la pena de muerte no podía ejecutarse de forma aleatoria por parte de un solo voluntario independiente. Por eso Dios le ordena al hombre crear gobiernos con autoridad para castigar a los malvados. ¿Por qué hizo esto Jehová Dios? Dios puso restricciones para limitar el mal en la sociedad. Bueno, esto es necesario entender. Dios puso esas restricciones para limitar el mal en la sociedad. Las realidades de un mundo caído incluyen la presencia del pecado y todo tipo de males. Ahora, Dios le dio a la humanidad una institución divina restrictiva. ¿Para qué? Para que lidiara con estas realidades del mal. No se necesitó una institución divina restrictiva hasta después de la caída. Antes, cuando el hombre era inocente, no había necesidad de que tuviera esa autoridad. Ahora viene esta pregunta. ¿Instauraría un Dios de amor y de perdón la pena de muerte? Puesto que es una barbarie innecesaria e injusta, no deben los creyentes luchar contra la pena de muerte. Es para pensar, ¿verdad? Y es para considerar. Como Jehová es un Dios de amor, Él detesta el pecado, Él detesta el mal. Odia cuando las personas son abusadas, victimizadas, amenazadas, engañadas, robadas, dañadas y asesinadas. Bueno, queda claro esa parte. Esto es lo que siente Dios frente al pecado y los pecadores. Salmos 7:11 dice así: Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Algunas personas comparten la idea hecha por el hombre de que amar significa aceptar incondicionalmente y luego aplican esta idea a Dios. Se olvidan de que Dios es amor. La primera de Juan 4:16 nos habla de esto y de que Él es quien define lo que es el amor, la esencia de su ser. Y una forma de demostrar su amor es protegiendo y rescatando del mal a quienes Él ama. Esto significa frenar a los que hacen el mal. Entonces Dios dice, yo soy amor y defino qué es el amor. Rescato del mal a quienes amo. Pero ¿qué dice el hombre? No, el hombre dice, no, yo defino lo que es amor.
Entonces, para el hombre es aceptar a todo el mundo incondicionalmente. Es precisamente porque Dios es amor que Él se deshará un día de todo el pecado, todo el mal, todo el dolor y todo el sufrimiento. Él pondrá fin, Él pondrá límite. Por siempre ya no habrá estas cosas. Y los rebeldes que odian a Dios, que prosperan en el pecado y en el mal, serán eliminados. Entonces, vemos esto en la palabra de Dios y Dios acabará con el mal en el juicio final. Y esta ilustración nos pone más claro. Vemos ahí lo que es normal para Dios es y seguirá siendo el bien. Pero con la caída, con la desobediencia, se introdujo, vamos a decir, el mal. Entonces el hombre, a partir de eso, está en esta situación de bien y del mal, ¿verdad? Del bien y del mal. Y esto es anormal porque no es lo que Dios desea. Por lo tanto, Dios castigará, pondrá fin a través de un juicio y el mal y los malvados serán confinados, serán sentenciados, serán echados al lago de fuego. Y aquellos que son justificados por él van a vivir eternamente en un lugar maravilloso. Y a esto llamamos nosotros los cristianos lo que es la normalidad, es decir, que Dios acabará con el mal. Dios nos ayudó a entender más su pensamiento con respecto al delito cuando dio la ley mosaica. En ella, Dios tiene leyes de restitución. Bueno, esta palabra hay que atender y entender, ¿verdad? La palabra restitución. ¿Será que solamente es pedir perdón y ya está? No, vamos a ver. Lo que significa realmente la restitución es devolver las cosas a su dueño original. Es decir, si yo robé, por dar un ejemplo, robé un 10.000, entonces tengo que, aparte de pedir perdón, devolver ese dinero. No solo es decir, sino tenemos que restituir, devolver, reponer, reconstruir, ¿verdad? Las cosas a su dueño original o compensarle por cualquier pérdida. Le sugiero que anote y lea Éxodo capítulo 21, 33 y capítulo 22 al 15. Por ejemplo, si alguien roba un ganado, un buey, la pena, la consecuencia es retribuir bueyes a la persona a quien se lo robó. No solamente es decirle, perdóname porque comí tu vaca, sino que tiene que devolver con, con el mismo artículo, por así decirlo, ¿verdad? Esto es muy justo y es equitativo. Continuemos. Compara esto Compara esto con la forma en la que las naciones actuales lidian con el robo en este mismo escenario. Fíjense cómo actúa eh, en este sentido las naciones. Bueno, primero, número uno, vamos a mencionar aquí, ahí está, para visualizar un poquito mejor esta parte. Número uno, se mete a la cárcel a la persona que robó, lo que significa que no puede ganarse la vida para mantener a su familia, se le priva de esa libertad. Segundo, mientras está en la cárcel, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que alojarlo, alimentarlo ¿con dinero de quién? De los contribuyentes. Tercer punto, la familia del ladrón sufre a menudo por la falta de ingresos. Supongamos que es el papá el que está en la cárcel. Obviamente no trabaja y al no trabajar no genera ingresos y al no haber ingresos se resiente en la familia. ¿Cómo sobrevive la esposa, los hijos que dependen quizás de ese ingreso?
tiene que recurrir entonces a los servicios de asistencia pública, gastando aún más dinero de los contribuyentes. Cuarto, la víctima no recupera la propiedad que le han robado. Si se le ha robado a alguien, bueno, la policía lo atrapa, lo lleva a la cárcel. Esa persona a quien se le robó no recupera su pertenencia, le han sacado. Quinto, la víctima reclama al seguro por sus pérdidas, lo que significa que su reclamo es financiado por los compradores del seguro. Bueno, esta forma de lidiar con el robo eh, penaliza a toda la sociedad. Bueno, con esta ilustración podemos interpretar mejor, comprender mejor. Entonces, la justicia del hombre, cuando el hombre roba, el hombre entonces es encarcelado, privado de libertad. La víctima no recupera lo que se le ha robado, la sociedad paga, sistema judicial, sistema penitenciario, la familia del malhechor afectada, entonces sufre las consecuencias. Pero fíjense en la justicia de Dios. Ah, el hombre roba, ¿y qué dice la ley? El hombre retribuye. Si es que robó, tiene que devolver. Es decir, si una persona robó miles y miles de dólares, tiene que devolver ese dinero. Claro, se aplica la disciplina, pero la persona debe retribuir o restituir. Y aquí está la palabra restitución. A esto nos referimos entonces, restitución. No solamente decir, perdóname, fallé contigo, sino retribuir el daño, restituirle. Pero en el caso de la justicia del hombre no hay una restitución. Acá hay una serie de cadenas o efecto dominó que finalmente sufre la familia de la persona que está presa, como también de la persona a quien se le ha robado porque queda sin su pertenencia. Pero la justicia de Dios, cuando el hombre roba, se aplica la disciplina, pero él tiene que devolver ese daño. Ok, continuamos entonces en esta lección. Dice, en cambio, la ley de Dios no deja al ladrón sin trabajo, sino que lo obliga a pagar por su delito. Esto es lo que Dios considera justo. Quien comete el delito debe pagar por ese delito. Además, las leyes de Dios se basan en el principio de que el castigo debe ser justo y no demasiado severo. Esto es lo que dijo Dios. Éxodo capítulo 21, 23 en adelante. Pero si hay más lesiones, el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, moretón por moretón. A ver, eh, para entender mejor, lo que la justicia significa para Dios. Bueno, acá tenemos la figura de la restitución, es cuando el asesino se sustituye con un nuevo animal, el infractor paga una cantidad equivalente de dinero, el asesino pierde su vida. ¿Por qué? Porque en este caso no hay forma de restituir o retribuir. Es decir, una persona mata a otro, no hay forma de devolverle la vida. Entonces ahí está la pena, porque no hay forma de restituir. Entonces, como no se puede restaurar una vida humana, se debe quitar la vida al asesino. Ok, algunas personas malinterpretan este pasaje y dicen que enseña a tomar represalias, pero no es así. Habla de un castigo apropiado, justo y equitativo por el crimen que ha cometido esa persona. Compara esta ley
con la acción exagerada de Lamec cuando le hicieron una herida en Génesis 4, 23 al 24. Tome nota, puede leer para conocer más detalle de este evento. Usando este principio, ¿cómo es la restitución en caso de asesinato? ¿Qué le parece? ¿Qué es lo que puede hacer una persona si ha matado a otra? La vida de la persona fallecida no se puede restituir. En este caso, el castigo apropiado, justo y equitativo es quitar la vida del asesino. Es por eso que Dios pide el castigo capital, es lo que Dios considera justo y equitativo. Para ayudarlo a limitar el mal y a lidiar con las realidades del pecado en un mundo caído, Dios dio al hombre el gobierno civil con capacidad para administrar la pena de muerte. Es para que la humanidad pueda lidiar o pelear o luchar contra el mal, ¿verdad? Esto es lo que Dios dice, el Dios creador. Romanos capítulo 3, verso 1, 2 y verso 4. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Lo que así proceden recibirán castigo, pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Dios dio poder gubernamental para quitar la vida a los asesinos con el fin de salvar la vida a los demás. Dios conocía el tipo de sociedad malvada en la que vivíamos y estableció controles que limitaran el mal. Dicho de otra forma, Dios le dio al hombre el gobierno civil para limitar el mal. Pero el hombre siempre piensa que sabe más. Y muchos creyentes prefieren usar su juicio personal para discrepar con lo que Dios dice. Prefieren convertirse en la máxima autoridad en este asunto en vez de someterse a la autoridad de Dios. Entonces Dios dice, todo el que quita una vida debe retribuirla con la suya. El hombre dice, no, no estoy de acuerdo. Mi juicio me dice que esto o que esto está mal. Bueno, en el próximo estudio vamos a ver cuáles son algunos argumentos comunes en contra de la pena de muerte, tanto en ejecuciones como, entre comillas, guerra justa, ¿verdad? Además de algunas ideas breves para reflexionar. Entonces, el día de hoy hemos estudiado, conocido una cuarta institución, cuál es el gobierno civil, donde se ha establecido la pena de muerte para el asesino, porque no hay manera de retribuir el daño. Ahora, si una persona ha robado algo, puede no solo decir perdóname, sino devolver el dinero robado o el objeto robado. Pero en el caso de cometer asesinato, la manera de retribuir es con su propia vida, ¿verdad? Eso es lo que estamos analizando y vamos a ver cuáles son esos argumentos en un próximo video. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que Dios bendiga su vida, su familia y que tomemos la palabra de Dios como autoridad máxima de nuestra vida y dejemos que ella nos enseñe, nos guíe, nos fortalezca.